Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saludo a tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Estoy aquí dentro de una barca en el municipio de Juana Díaz, en la costa sur, que lo has visto en muchas otras ocasiones. A mi espalda está el Mar Caribe, en un día bastante soleado. Quiero, antes de proseguir con el estudio que estamos haciendo del capítulo 15 de Primera de Corintios sobre el tema de la resurrección, me gustaría leer nuevamente, porque sé que lo he hecho en el pasado, pero me gustaría que fuéramos brevemente a Lucas, el capítulo 8, para que vayas buscando tu Biblia, dándote las gracias siempre por tu apoyo, por acompañarme en estos estudios bíblicos, por darle like a los episodios, suscribirte al canal para que el canal pueda crecer y que otros se unan a nuestra comunidad bíblica digital que se llama Grace 21, que también lo puedes escuchar los estudios que hacemos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, que se llama Grace 21. Ese es el que lleva ya más años. Este apenas va para el canal de YouTube, va para su segundo año, y también estamos en Instagram a través de Grace21_Life. El capítulo 8 de Lucas, hay una parte que me gusta mucho. Me gusta mucho porque se le puede sacar enseñanza práctica. Cuando Jesús estaba ministrando en la tierra, sucedieron muchas cosas muy interesantes. Él dio mucha enseñanza como maestro. Y muchas, aunque en los evangelios vemos el ministerio terrenal de Cristo enfocado muy en particular a la nación de Israel, ahí podemos, ¿verdad?, sacar cosas para nosotros en este tiempo. Mucho crecimiento y educación bíblica, cristocéntrica, para el siglo XXI. Y está el famoso relato de la tempestad que se formó. Tu vida, como la estoy pasando yo y la he pasado en otras ocasiones, otras instancias en mi vida, y posiblemente pues en el futuro surgirán otras cosas, pero lo que estoy viviendo recientemente con la partida súbita de mi esposa Elga, que ahora ella está con el Señor, uno entra en una especie de turbulencia, de torbellino mental, emocional, una reestructuración de vida que hay que hacer, que es como consecuencia, ¿verdad? Y estoy seguro que algunos de ustedes lo han vivido ya, o bueno, puede que lo vivan en el futuro, y todo esto nos sirve, ¿verdad? Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Siempre y cuando nosotros estemos alertas espiritualmente hablando y estemos muy pendientes a lo que el Señor vaya a hacer con nuestras vidas y las experiencias que vivimos, pues de ellas sacamos algo para nuestro crecimiento, pero también para bendecir a otros. Y en Lucas, el capítulo 8, el versículo 22 en adelante, Lucas 8, 22 hasta el 25, lo vamos a leer. Se titula, tiene el subtítulo de Jesús calma la tempestad. Y surgen cambios radicales, sorprendentes, súbitos en nuestra vida. Y dice así la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, y por eso estoy usando de propio y pedí permiso a uno de los dueños de esta embarcación que utilizan para salir mar adentro. Muy en particular lo hacen en las madrugadas para buscar su pesca. Aquí al frente mío hay un negocio que se dedica a la venta de mariscos. Y el caballero que está ahí me dijo, yo no soy el dueño, pero el dueño viene caminando por ahí, o uno de los dueños me dijo, y le pedí permiso y me dijo, sí, cómo no. Y como es muy clásico en Puerto Rico, te saludan y te dicen, Dios te bendiga. Es algo que se dice muy comúnmente aquí. Y
Y yo pues le echo la bendición también, ¿verdad? Que Dios lo bendiga a él y me dio permiso de estar aquí. Así que estoy con permiso dentro de una propiedad y es un bote, es una embarcación. Y me sirve para esto que voy a hablar en este momento. Aconteció un día y a nosotros nos pueden acontecer cosas un día, cuando menos no lo imaginemos, ¿verdad? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Por cierto, para que tengan un punto de referencia, no sé exactamente, eso tú lo puedes averiguar, pero donde yo estoy, que es la costa sur de la isla de Puerto Rico, poco más de 800 millas hacia el sur de donde yo me encuentro, está Venezuela, para que tengan una idea. Pero mientras navegaban, él, o sea, Jesús, se durmió. Prueba otro punto nuevamente, entre otras instancias, de que él tenía un cuerpo físico. Era todo Dios, pero era todo hombre, ¿verdad? Por si alguien pensaba que él no experimentaba cosas que experimentamos los humanos, ¿verdad? Él tenía que comer, dormir, tenía que descansar, alimentarse, etcétera. Se durmió y se desencadenó, o sea que no estaba sucediendo antes que él se durmiera, ahora va a suceder. Se desencadena una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. En nuestra vida van a pasar cosas de repente que nos van a sacudir, nos van a poner nerviosos, ansiosos, preocupados, temerosos, entrar en un aspecto de incertidumbre, de peligro, de descontrol, porque suceden cosas que no están bajo tu control o el mío, y hay una reacción natural del cuerpo físico. Ahí hemos sido diseñados también para detectar peligro. Pues surge esta situación, todo estaba tranquilo, todo cambió muy rápido, pero la clave, siempre recuerden que lo que estamos leyendo está enmarcado en la realidad de que hay una situación adversa que va a suceder o está sucediendo, pero Jesús está allí. Y nosotros como creyentes sabemos que el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo mora en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nosotros estamos en Cristo, Cristo en Dios, la doble caja fuerte que yo te digo. ¿Y quién nos puede separar del amor de Dios? Nada, ni siquiera la muerte, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, como dice en Romanos el capítulo 8, y que nosotros insistimos tanto en estos estudios de Grace 21. El versículo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. O sea, lo despiertan. Él está en algún punto de la nave y lo están despertando porque hay peligro. Ya ellos están nerviosos. Interesante, no olvidemos esto, que dentro de los discípulos habían profesionales de la pesca. Pedro y otros más sabían de esto. Sabían de estos asuntos. Y ellos mismos estaban preocupados. Así que imagínense si el peligro era real. Inminente. Despertando él, reprendió. O sea, como quien le llama la atención, como quien regaña, como quien comanda. Recuerden lo que dice Colosenses, que todo fue creado por él y para él. Y los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios. Y estos océanos tan grandes alrededor del mundo, los 7 mares y los diferentes lugares, ¿verdad? Cuerpos de agua que hay alrededor del mundo. Recientemente estuve en la costa norte de Puerto Rico con mis hermanas y fuimos a un área que se llama Mar Chiquita. Lamentablemente no me traje el equipo, no pude grabar allí, pero esa es la costa norte. La costa norte de Puerto Rico da con el mar Atlántico. Es bien fuerte ese oleaje allí. Es un azul bien oscuro porque esa parte norte de Puerto Rico es una de las áreas más profundas de todo el Atlántico. Ahí está la trinchera norte, es un hueco enorme que hay en la profundidad del mar. Y como es más profundo, pues cambia el tono. Aquí está, hoy el color está un poquito, como está un poquito agitado el mar. Y aquí la arena no es amarilla como allá, es una arena oscura porque es volcánica. El tono es diferente y mucho más adentro es que va cambiando de color porque va haciéndose más profundo. Doy estos detalles simplemente para que tengan puntos de referencia, pero los usamos dentro de lo que estamos estudiando. Reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y bonanza es
Otra manera de expresar algo bueno, ¿verdad? De tranquilidad, de que algo es favorable. Y se hizo bonanza. Ahora, mire lo que va a suceder. Está demostrando que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que fue enviado por Dios, que tiene poder y controla los elementos, etcétera. Así de maravilloso y poderoso es nuestro Señor. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y estos eventos que nos suceden súbitos y peligrosos en nuestra vida nos hacen hacer un autoanálisis y repensar y considerar dónde está nuestra fe, cuán profunda es nuestra fe, cuánto le creemos a Dios, cuánto confiamos en Dios. Como lo estamos experimentando mis hijas y yo ahora con esta pérdida, este luto de mi esposa Elga. Y disculpen, pero tengo que aprovechar la coyuntura en la que yo me encuentro para buscar la manera de sacarle algo a esto también para tu beneficio y obviamente para el mío en medio de toda esta realidad que estamos viviendo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está tu fe? Se supone que está centrada en el Señor. El objeto de nuestra fe es Cristo. El fundamento es Él. Como fruto del Espíritu, vas a leer que en el listado de Gálatas capítulo 5 está la fe. En un momento dado los apóstoles, o uno de ellos, no recuerdo, ¿verdad? Aquí estoy pensando muy rápido, le dijo, aumentanos la fe. Y cuando uno tiene pruebas, tribulaciones, aflicciones, esto sí yo lo he aprendido, posiblemente tú estés de acuerdo conmigo, de que es en las vicisitudes y en la adversidad que nosotros crecemos aún más en la confianza en el Señor y en nuestra madurez y lo que creemos del Señor en su palabra. No es cuando las cosas andan tranquilas, es cuando está la adversidad. No te preocupes, vamos a llegar a la 1 Corintios, el capítulo 15. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Porque Él es el Señor de gloria, el Señor de todo poder, el creador de todas las cosas. El Señor dijo entre muchas instancias, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Recuerdan lo que pasó con Lázaro y las hermanas de Lázaro? Y cómo Lázaro volvió a tener vida. Irónicamente, él volvió a morir más adelante, pero estaba probando el poder de él y que él venía de parte de Dios. Resucitó a una niña para alegría de sus padres preocupados. A la suegra de Pedro también le trabajó algo con ella. Y el asunto de la resurrección es uno de los puntos, si no punto clave dentro del plan de Dios y dentro de lo que nosotros tenemos que considerar como creyentes. Tenemos que considerar la realidad de la resurrección. Hay religiones y hay personas en el mundo que creen que se vive otra vida, que la persona muere y va a tener otra vida. Ahora mismo se me escapa la palabra que utilizan en estos casos, donde las personas vuelven a tener una vida, en otro tiempo, en otra época, y tienen muchos pensamientos que son muy humanos, no se sostienen bíblicamente. Se basa obviamente en este anhelo del ser humano de no querer morir, de querer seguir existiendo. Y entonces dentro de su pensamiento está de que si, y cuando averigua la palabra que es, la voy a escribir en la pantalla para que sepas a qué me estoy refiriendo, de que si no les fue muy bien o no lo hicieron muy bien en la primera vida, en la segunda, en la próxima vida lo van a hacer mejor. Y van a ir mejorando. En cada vida que van naciendo, mueren y nacen, mueren y nacen, mueren y aparecen en otra vida. Creen que va a ir, la cosa va a ir mejorando hasta que la peguen, como decimos en Puerto Rico, hasta que salga bien, hasta que den el golpe de suerte. Nada de eso es bíblico, nada de eso. La Escritura dice claramente, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Hay una resurrección también para condenación, hay gente que va a resucitar, pero es para enfrentar un juicio, porque escrito está. Pero lo que yo quiero enfocarme, ahora sí vamos
Primera de Corintios, el capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Porque el tema es sobre la resurrección. Y hay resurrección. Y nuestra tristeza, que las tenemos de este lado de la vida, se enmarcan en esperanza. Nuestra tristeza, que no es la misma que la de los demás, no tan solo se enmarca en que tenemos esperanza, sino consuelo de Dios y promesas de parte del Señor, que nosotros no podemos obviarlas. Tenemos que estar pensando en ellas. Y digamos que, ¿verdad? Yo estoy en este momento en esta barca. La barca es mi vida. Y tú tienes tu propia barca, pero el Señor tiene que estar en la barca. No importa si se anega, si los vientos soplan, si se desata una tempestad. Si el Señor está en el bote, aunque el bote se hunda, si está Cristo en el bote, no. Es mejor hundirse con el Señor que de no tenerlo, ¿verdad que sí? Haciendo una analogía. Pero nuestras vidas son frágiles. Y se sacuden con los vaivenes y los vientos de las circunstancias de la vida, de los cambios de salud, de los cambios de panorama, de los peligros que hay en el mundo, peligros de guerra, peligros de enfermedad, peligros de tantas cosas que nos podrían suceder, que atentan contra nuestra integridad física, que podremos morir. Pero yo creo que el peligro más grande, el cual nosotros tenemos que realmente atender con premura, con gran urgencia, es el peligro espiritual de vivir una vida sin Cristo, de tener una condenación eterna e ir a parar a un lago de fuego, mientras que en Cristo tenemos salvación. No estamos exentos de aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús. Pero tenemos que confiar en Él y saber que su presencia es constante y que aunque tengamos momentos fuertes y tal vez el enemigo más formidable, el miedo más grande de prácticamente todo ser humano sobre la faz de la tierra es la muerte física. Pero hasta en eso el Señor ya da respuesta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Él dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ah, pero usted puede decir, y es lógico, pero yo veo que la gente se muere. Se mueren niños, se mueren adultos, ancianos, gente dura 100 años, otros duran apenas unos meses. Créame, el Señor tiene todo bajo su observación y su control. Pero nosotros que hemos tenido la dicha de vivir y tener conocimiento de la palabra y que se nos predique a Cristo, tenemos que tomar una decisión, no tan solo por las promesas que tenemos y de las bendiciones que tenemos de parte del Señor, de tener un cuerpo glorificado que vamos a tener, incorruptible y eterno, que vamos a llegar a eso, porque está escrito. La parte física nos interesa, pero es la parte espiritual a la que al Señor le interesa aún más. Pero si se predica de Cristo, y estoy en 1 Corintios 15, 12, que resucitó de los muertos, por eso era importante que Él no tan solo muriera en la cruz por nuestros pecados y que fuera sepultado, es que Él iba a resucitar, sino quedaba inconcluso y Dios completa todas las cosas. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque para aquel tiempo había un segmento de la población existente de aquel tiempo, como lo hay hoy, que no hay resurrección de muertos. Unos creían que sí, otros creían en las profecías de que va a haber una resurrección. Recuerda lo que dijo una de las hermanas de Jesús en la interacción que tuvieron ellos en, creo que Juan capítulo 11, donde ya sabía que iba a haber una resurrección postrera, ¿verdad? Aunque el Señor le estaba hablando de una cosa que él iba a hacer, una maravilla, un milagro que iba a hacer en ese momento, pero ella sabía de algo que se había profetizado. Y tenía su confianza de que el Señor eventualmente iba a hacer algo al respecto. Pero aquí se habla de las personas que piensan que no hay tal cosa como resurrección. Que la vida es lo que vemos y uno se muere y ahí quedó todo. No hay nada, no hay trascendencia, no hay legado, no hay futuro, no hay esperanza, es simplemente vivir esta vida, a ver cómo nos sale y nos morimos y todo se acabó. Vamos al cementerio si es que logra alguien ser sepultado, porque hay quien muere allá adentro en el mar o en una guerra, en un estallido, como pasó recientemente lamentablemente en accidentes aéreos y todas estas cosas que a veces no se recuperan cuerpos. Pero ahí termina todo, es una aniquilación, es un nada, que todo termina en un gran cero, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios.
Pablo va a empezar a utilizar una lógica muy importante que tú y yo consideremos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si eso no pasó, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y entonces queda todo inconcluso. Todavía estaríamos en un peligro de muerte y condenación eterna porque no se ha resuelto el satisfacer a Dios, el juez justo. Él va a seguir desarrollando esto. Vamos a leerlo con calma. Es bien importante esto para nuestra reflexión y meditación. Y si Cristo no resucitó, partiendo de esa premisa que sabemos que no es la correcta, pero Pablo está usando esto para que pensemos. Nuestro culto es racional, para que no tan solo sepamos, sino que entendamos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vano es vacío. Sucede en un cero, en un nada. Cero fundamento, en una no realidad. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, pero no estamos creyendo en nada. Si Cristo, recuerden, la clave de lo que estamos leyendo es si Cristo no resucitó o si los muertos no resucitan, entonces todo es vano. ¿De qué nos preocupamos? Como dice Pablo, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué yo hago aquí? Tantas cosas que yo me puedo tirar a la calle a hacer en los días, meses o tal vez los minutos que me queden de vida. Si no, no va a pasar nada. No pasó nada, no hay nada, no hay nada después de esto. No, eso no es lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice, vana es también vuestra fe. El versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mira la lógica y cómo va forzando de una manera seria, muy dura, diciéndole a quien escucha estas cosas, y para ti, para mí en el siglo XXI, pensemos en esto. Si Cristo no resucitó, mira las consecuencias si Cristo no resucitó, si Dios no lo levantó de los muertos, si Él no salió de la tumba, pero sabemos que sí sucedió. Y somos hallados testigos, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice el versículo 16. Recuerden, es retórica. No es que le está diciendo que eso es así, que Cristo no resucitó, es todo lo contrario. Pero está planteando este punto y te reta a ti y a mí. Ahora que mi esposa falleció y mis padres fallecieron antes y tanta gente que yo he conocido se nos han adelantado, sobre todo creyentes, ¿qué hacemos con esa realidad? Nos volveremos a ver. ¿Realmente el cielo es real? Porque entonces todo se pone en entredicho. ¿Es cierto que hay un cielo? ¿Es cierto que hay una reunión futura? ¿Es cierto que Dios tiene el poder para resucitar a los muertos? Sí. Sí, Dios tiene el poder. Sí, el cielo es real. Sí, el Señor es real. Sí, Dios va a cumplir sus promesas. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces estamos en serios aprietos si esa fuese la realidad. Dice el versículo 19, como un llegar a esta conclusión si eso fuese cierto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Que nos tengan lástima. Ay, pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Si Cristo nos resucitó. Pero resucitó. Lo sabemos y lo creemos. Ahora, el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es primero y queda garantizado por su resurrección, donde Él vence a la muerte, que por eso sí podemos decir que hay vida eterna. Hay vida eterna en Cristo, no tan solo en el aspecto espiritual, sino que hay otras promesas que ya llegaremos a ello eventualmente en este capítulo.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por dónde entró la muerte? El pecado. La muerte entró por Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos, Jesucristo, que es el nuevo Adán, el de la esperanza, el vencedor, que en Cristo somos más que vencedores. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, que hemos sido resucitados de la muerte espiritual, pero también tenemos garantía de una resurrección eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, según dice en Romanos, también en Cristo, mire los contrastes entre Adán y Cristo. Note eso, el contraste que está haciendo el Señor en su palabra entre Adán, lo que significa Adán, y lo que ahora significa Cristo el Señor para nosotros, el Salvador. Porque así también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, que es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y eso tiene que ver también con vida. Mucha vida, toda vida. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por eso nosotros miramos siempre con gran expectativa el futuro. Recuerden lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Déjame poner una marca aquí. El viento está tremendo y yo no tengo el poder para decirle al viento que se calme. Pero en Primera de Tesalonicenses, que lo vamos a leer nuevamente, como lo hemos leído tantas y tantas veces, de mis porciones favoritas, y todo empieza a hacer sentido. La palabra se prueba por ella misma. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se está refiriendo a los que murieron en Cristo. Dormir significa la posibilidad de despertar. No se refiere a ellos como muertos, sino como los que duermen. Que no quiere que sepamos algo. Cuando dice que no ignoréis, ¿verdad? Que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, que no estemos faltos de una información que es muy valiosa, que el Señor quiere que tú y yo sepamos como hijos de Él, a través de su palabra. Por eso esta palabra es tan importante, meditar en ella y creerle a Dios y a su palabra. Que ignoréis acerca de los que duermen, disculpa, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El Señor no nos dice que no nos entristezcamos. Yo estoy súper triste, estoy destrozado por dentro, mis hijas también, en medio de lo que nos pasó. Pero recuerden, nuestra tristeza está enmarcada en esperanza, en el consuelo de Dios, en la esperanza de Dios, en sus promesas. No nos dice que no vamos a experimentar esto, pero es que amamos a la gente, nos acostumbramos a ella, tenemos rutinas con ella. Pero de momento nos faltan, pues hay una reacción. Pero el Señor nos está dando palabras de consuelo, palabras de ánimo, arrojando una luz poderosa y no deja fuera a aquellos que se nos han adelantado, pero también nos habla a ti y a mí para este momento, este instante. Para que no os entristezcáis como los otros. Esto es como una comparativa. Los otros se entristecen porque no tienen esperanza. Pero nuestra tristeza es distinta porque es en esperanza. Como los otros que no tienen esperanza porque, y aquí está la clave, esto es bien importante, este versículo 14. Tal vez no le damos tanto énfasis como debiéramos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la clave. Y tiene que ver con el capítulo 15 de lo que leímos en el capítulo anterior, que es importante tener esto claro, de creer que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, todo como decían las escrituras que iba a suceder. Esto es bien importante tenerlo como el mensaje de salvación, el evangelio, las buenas noticias de parte de Dios para ti y para mí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está incluida mi esposa Elga, mis padres y todos los que se nos han adelantado. Y si a mí mi corazón deja de latir por las razones que sean, ya sea por enfermedad, por una situación que suceda, si de momento viene una ola aquí y me tumba y me lleva, estas palabras es bueno saberlas, porque no es el fin de las cosas. Es una experiencia que tenemos de este lado en lo que el Señor viene por nosotros. Pero el Señor está diciendo, tengo en la mira, mi proyecto grande,
a los que han muerto en Cristo, a los que duermen y a los que están vivos, que sepan estas cosas. Seguro que hay resurrección. ¿Cómo no la va a haber si el Señor es dador de vida? Y este mensaje, por eso es tan importante que la gente crea en Cristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Porque así como yo estoy en esta barca, obviamente la barca está tranquila porque no está metida en el agua, está a la orilla, está bien cerca. Pero si estuviera en el agua, eso no se para de mover. Y las circunstancias de nuestra vida son así, no se paran de mover. Y vamos a tener momentos tranquilos y serenos. Yo he estado aquí cuando este mar es, como le dicen, como un plato. Tranquilo. Pero también, mira, hoy está bastante agitado. La brisa lo mueve y la gravedad, la luna, todo afecta el oleaje alrededor del globo. Pero aquí yo estoy en un lugar que las olas apenas son pequeñas, pero hay lugares en Puerto Rico que las olas son de 10 pies. Y ahí sí es bien difícil mantenerse de pie. Nuestras circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Tal vez lo peor que podemos considerar de las experiencias que tengamos pueden ser pérdidas matrimoniales, pérdidas de trabajo, cambios. Bueno, y tanto estuvo el viento hasta que me tumbó la cámara. Me tumbó la cámara. Aquí estoy ahora fuera de la barca. En lo que termino, pues ya estoy terminando. Pero me tengo que reír las cosas que le pasan a uno y tú me acompañas en ellas. Déjame buscar nuevamente. Ahora estoy aquí en el peligro de que me vaya a mojar porque las olas van llegando hasta donde yo estoy. Déjame mover la cámara un poquito. Aquí estoy. Muy bien. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Primera de Corintios, capítulo 15. Y llegamos hasta el versículo 23. Luego los que son de Cristo en su venida. Y nosotros estamos con una expectativa grande. Está la segunda venida del Señor donde pone su pie sobre la tierra, pero también está el encuentro de nosotros con el Señor en las nubes, el cuerpo de Cristo en el aire, ¿verdad? Que estábamos leyendo, y eso ahí fue donde me quedé, disculpa, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, dice, porque si creemos que Jesús murió, este versículo 14 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la condición. La Escritura dice en Hechos capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que tenemos esa esperanza de vernos nuevamente. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguro que hay resurrección. Lo estamos leyendo. Aquí el asunto es si tú le crees o no a Dios. Yo le creo. Yo espero que sí, que tú también le creas. Y todo el que vea esto y que lo corrobore por la Escritura. No es porque usted me oye que yo lo digo, o es una opinión mía, o es un parecer mío, o es una tesis mía. No, yo me estoy dejando llevar por la palabra eterna de Dios. Y yo le creo a Dios, el que cumple sus promesas. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerda, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso va a suceder. Luego nosotros los que vivimos, eso es en el momento que se dé el arrebatamiento de la iglesia, llamado rapto, el encuentro en las nubes, la cita en el aire, ¿verdad? Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y ahí no habrá más muerte para nosotros, ni enfermedades, ni peligros, nada de eso nos puede ya tocar. Pero aquí de este lado de la vida tenemos todos estos malos ratos. Y entonces dice, así estaremos siempre con el Señor. Y el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y por eso es que yo las comparto contigo. Porque el Señor nos dice que las meditemos y nos alentemos con su palabra. Alentar es dar ánimo, aliento, cuando a veces nos falta la respiración.
Tuve que salirme de la barca, mi barca que adopté. Vamos a tener cambios grandes y súbitos en nuestra vida. Me tuve que bajar porque la cámara salió. Salió la cámara, se fue el viento, la tumbó. Tanto estuvo hasta que la tumbó. Pero el equipo está funcionando todavía. Espero que no se dañe nada. Le doy gracias al Señor por su palabra, por su consuelo, por amarnos tanto, por sus promesas. Y tenemos que seguir adelante, hermano. Tenemos que seguir adelante, aunque a veces es difícil seguir adelante. Aunque a veces nos falta el aliento. Y yo sigo agradeciendo a todas las personas que siguen dándonos ánimo, que nos dicen sigan adelante, y yo sigo con este compromiso de llevar estos estudios bíblicos a través de Grace 21, gracias para este siglo, para el siglo XXI. Espero que el Señor esté en tu barca, o sea, en tu vida, como está en la mía. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Que el Señor te bendiga mucho.